A todos, es un gusto poderles saludar en esta mañana de este domingo 29 de marzo de 2020. Estamos transmitiendo desde la iglesia El Shaddai en Santa María Tarasquillo y queremos saludarles a todos en esta mañana, darles la bienvenida. Estamos ya a punto de iniciar nuestra enseñanza de este día. Les pedimos que por favor pues nos apoyen un momento. Estamos en ajustes técnicos porque la enseñanza, debido a algunos problemas que se presentaron con el canal de YouTube, ahora hemos decidido transmitirla en vivo a través de Facebook para que ustedes puedan estar al pendiente y puedan recibir la información que se va a estar. Sean bienvenidos todos. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga hoy y siempre, y que el Señor siga guardando nuestras vidas y nuestras familias a través del poder de su Espíritu Santo. Bendiciones a todos. Estamos a unos minutos de comenzar la transmisión. Mientras tanto, pues animamos a que ustedes junto con sus familias se reúnan en su hogar, en su sala, y puedan escucharnos y puedan recibir el mensaje que el Señor tiene para todos nosotros en esta mañana. Dios les bendiga a todos y vamos unos momentos más a continuar y a comenzar con nuestra enseñanza.
hermanos, queremos saludar a todos los que ya se conectaron a Facebook. Les damos la bienvenida a esta reunión de nuestra iglesia a través de este medio. Les bendecimos a todos en sus hogares y pedimos que estemos todos atentos. Quiero, antes de compartir la palabra del Señor en esta mañana, quiero comentarles algunas cosas que mientras dure la contingencia de salud que hay en nuestro país y en los demás países, vamos a seguir nosotros a través de este medio transmitiendo la palabra del Señor. No vamos a parar, vamos a buscar la manera de estar en comunicación con todos ustedes. Estamos también analizando, quiero comentarles la posibilidad de que todos los días pudiéramos conectarnos todos a través de este medio y tener un tiempo con nuestras familias, un tiempo de meditación de la Escritura, oración como país y por las demás naciones de esta tierra, para que el Señor tenga misericordia de todas las naciones, incluida nuestra nación. Hermanos, ahorita ustedes saben que hemos estado transmitiendo, dando enseñanza más bien sobre la carta de Santiago, pero el día de hoy yo voy a, igual que la semana pasada, voy a tocar otra enseñanza. Ya vamos, seguramente la próxima semana vamos a estar ya reanudando nuestra enseñanza sobre la carta de Santiago, pero el día de hoy, mis hermanos, vamos a estar transmitiendo otra palabra para todos ustedes que Dios ha puesto en mi corazón y que yo creo y he pedido al Señor que sea de bendición para todos nosotros, para nuestras familias. Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto, aunque sea a la distancia, enviarles un saludo y enviarles un fuerte y cariñoso abrazo a todos ustedes junto con sus familias. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y seguimos pidiendo a nuestro Padre Celestial que a ustedes y sus familias, sus hogares, el Señor los proteja y los bendiga, que ponga alrededor de ustedes un cerco de ángeles para protegerlos de todo peligro, de todo mal que el enemigo quiera traer sobre sus vidas. En el nombre de Jesús queremos decirles que les amamos, que les extrañamos y que le pedimos a nuestro Padre Celestial que prontamente podamos volver a reunirnos de manera normal para poder vernos, para poder saludarnos y para poder darnos un fuerte abrazo en Cristo Jesús con todos ustedes. Dios les bendiga. Vamos a comenzar. Para prenderla para que se escuche el audio de la vecina. Hermanos, espero que me hayan escuchado bien, porque estaba desconectado mi micrófono. Una disculpa a todos, pero espero que todos hayan escuchado lo que acabo de expresarles. Pues quiero también, hermanos, darles las gracias a todos por conectarse a nuestro canal de Facebook de nuestra iglesia y por permitirnos llegar hasta sus hogares. Les pido que durante todo este tiempo que permanezcamos en nuestros hogares, podamos seguirnos conectando por este medio, para que podamos seguirnos alimentando todos con la palabra de nuestro Padre Celestial. Y les animo que junto con sus familias no se desconecten, no se distraigan, no permitan que ahorita las distracciones que hay en el mundo nos puedan robar el pasar tiempo delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces les animo a que sigamos buscando la presencia de Dios, a que sigamos orando, a que sigamos meditando su palabra y a que sigamos siendo obedientes a todo lo que el Señor nos va a estar hablando
a través de su palabra cuando la oramos y la meditamos en nuestros hogares, pero también que seamos obedientes a todo lo que Él nos va a estar enseñando cada vez que nos conectemos a través de este medio con todos ustedes. Yo quiero, mis hermanos, que abramos el día de hoy nuestra Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 3 y en el versículo 10 y versículo 11, por favor. Quiero pedirles que ahí en sus hogares, junto con su familia, vayamos todos a este libro del profeta Isaías y que lo abramos en el capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Quiero comenzar a leer la palabra. Dice así la escritura: díganle al justo que le irá bien. Esto es lo que el Señor nos dice el día de hoy a todos nosotros. Díganle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Hermanos, quiero pedirles que por un momento oremos todos juntos para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Padre Dios, en el nombre de Jesús queremos darle muchas gracias, porque usted siempre tiene cuidado de nuestras vidas, porque usted, Padre, está pendiente de todo lo que sucede alrededor de nosotros. Gracias porque usted ha prometido librarnos de toda peste, de toda plaga, de toda mortandad. Nosotros creemos, Padre, y confiamos plenamente en usted y en sus promesas, y le damos la gloria, le damos nuestra adoración y nuestra alabanza, porque solamente usted la merece. En el nombre de Jesús, reciba, Padre, nuestra gratitud, reciba, Señor, nuestra admiración, reciba, Señor, todo nuestro respeto y todo nuestro amor. Se lo ofrecemos en esta mañana en el nombre de Jesús y le pedimos que hable a nuestros corazones como siempre lo hace. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, por favor, hermanos, a meditar en estos versículos que acabamos de leer. Dice este versículo 10 de Isaías 3: díganle al justo que le irá bien. Y hermanos, el día de hoy yo vengo a compartirles un mensaje que se titula ¿qué voz estás escuchando? La voz de Dios nos está diciendo que a los que creemos en Él nos va a ir bien. Ese es el mensaje que Dios tiene para los justos, para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús nuestro Señor, para aquellos que le hemos rendido nuestro corazón a Cristo. El Padre Celestial nos está diciendo, y Él quiere que escuchemos y creamos lo que Él nos habla a través de su palabra en este día. Él nos dice a todos los justos que nos va a ir bien, porque comeremos, dice, del fruto de nuestras manos. ¿Qué significa esto? Porque para los justos este tiempo de juicio que ha venido sobre la tierra va a ser un tiempo en el que nos va a ir bien. Para los justos este tiempo de juicio va a ser un tiempo en que vamos a comer del fruto, dice, de los frutos de nuestras manos. O sea, del trabajo que hemos hecho en años anteriores, en meses anteriores, de a todo aquello que hemos sembrado en obediencia a la palabra de nuestro Dios. El Padre Celestial nos dice en esta mañana que no solo nos va a ir bien, sino que vamos a cosechar el fruto de todo lo que nuestras manos han sembrado en temporadas y años anteriores. Yo, al oír esta palabra del Señor, al escuchar este mensaje, mi corazón está confiado, mi corazón está alegre, mi corazón, hermanos, está agradecido con Dios, y espero que el de todos ustedes en esta mañana también lo esté en sus hogares. Pero dice el versículo 11: ay del impío. Y cuando la Biblia menciona esta palabra ay, se refiere a tiempo de juicio, que es lo que está ocurriendo precisamente.
en toda la tierra. Hay el impío nosotros sabemos que son aquellas personas que han decidido vivir de acuerdo con su propia voluntad y que no han tomado la decisión de rendirle su voluntad al Señor. Aquellos que han rechazado la palabra de Dios, aquellos que han vivido una vida de desobediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Para esas personas, lamentablemente, el mensaje que dice aquí la Escritura es un mensaje de juicio, pero es, repito, solamente para quienes están viviendo de esa manera. A ellos Dios les dice que el mal les irá, porque según las obras de sus manos les será pagado. Aquí nos damos cuenta que, como dice la Escritura en la carta a los Gálatas, dice Gálatas capítulo 6, que Dios no puede ser burlado, que de Dios nadie se puede burlar y que todo lo que los hombres sembramos, tarde o temprano lo vamos a cosechar. Los que hemos estado sembrando, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, para el Espíritu, o sea, los que hemos estado haciendo la voluntad de Dios, la Biblia dice que vamos a segar bendición y vida eterna, vamos a cosechar paz y vida eterna. Pero para los que han estado sembrando en la carne, de acuerdo con sus propios deseos pecaminosos, para ellos, dice Pablo en la carta a los Romanos, que la cosecha va a ser de destrucción, de muerte eterna. Por eso, hermanos, yo les vuelvo a decir en esta mañana que nosotros debemos de poner atención a la voz de nuestro Dios. Porque el día de hoy, debido a esta pandemia que ha venido sobre la mayoría de las naciones de la tierra, mucha gente, debido a esto, está llena de pánico, está llena de miedo, está llena de temor, porque las noticias que están escuchando son noticias de mal, son noticias de una situación cada vez más difícil. Pero para los hijos de Dios, la Biblia nos enseña, lo acabamos de ver aquí. Lo que yo acabo de leer en el libro del profeta Isaías es un capítulo, hermanos, en el cual Dios, por medio del profeta Isaías, iba a enviar juicio a la nación de Israel, debido a que estaban sus líderes, debido a que la gente, la mayoría de las personas estaban viviendo en pecado, debido a que los gobernantes estaban viviendo en corrupción, estaban cometiendo fraudes, estaban dañando a muchas personas, cometiendo injusticias. Pero Dios, en medio de esa situación, se encargó de decirle a los justos, a la gente que estaba confiando en Él, que a ellos, aunque iba a venir juicio sobre el pueblo de Dios, a los que estaban viviendo de manera obediente al Señor, les iba a ir bien. Y eso es lo que nosotros el día de hoy tenemos que poner atención. No debemos de seguir escuchando la voz del enemigo, porque hoy el enemigo a través de los medios de comunicación está hablando. Hoy el enemigo a través de los medios está diciendo que todo cada día se va a poner peor, y que la situación económica y que la situación de salud cada día va a empeorar más. Por eso les vuelvo a repetir, hermanos, es importante que nosotros decidamos qué voz vamos a escuchar, si la voz de Dios o la voz del enemigo. El día de hoy nosotros estamos escuchando la voz de Dios, y el Señor no está diciendo que nos va a ir mal a los justos, al revés, Él está diciendo que nos va a ir bien. Yo estoy agradecido con el Señor y espero que todos ustedes también, porque nosotros sabemos, hermanos, que a nosotros nos va a ir bien. Si usted está convencido de eso, ahí desde sus hogares usted le puede decir amén a esta palabra que el Señor está hablando a nuestros corazones. Entonces, hermanos, quiero continuar este mensaje y quiero darles un consejo a todos ustedes. Quiero pedirles y animarles a que ustedes no estén escuchando la voz del temor, a que ustedes no pongan atención
a esa voz del enemigo que lo único que quiere hacer es llenarnos de miedo, llenarnos de pánico, llenarnos de temor, sino que en lugar de pasar tanto tiempo viendo malas noticias, ya sea en la televisión, en el internet o a través de cualquier otro medio, en lugar de hacer eso, vamos mejor a escuchar las buenas noticias de la palabra del Señor. Vamos a pasar más tiempo meditando su palabra, vamos a pasar más tiempo en oración con nuestras familias, vamos a pasar más tiempo declarando lo que dicen las promesas del Señor, en lugar de seguir declarando lo que el enemigo está hablando a través de los diversos medios de comunicación. ¿Por qué es importante que hagamos esto? Porque si nosotros ponemos más atención a las noticias de temor del enemigo, eso va a provocar que nuestra fe en Dios se paralice. Eso va a provocar que nosotros ya no podamos escuchar la voz del Señor. Por eso es que yo les animo a que en lugar de que pasemos tanto tiempo viendo malas noticias, escuchando malas noticias, mejor pasemos más tiempo escuchando las buenas noticias del Evangelio que se encuentran registradas en la palabra de nuestro Dios. Ese es el consejo que yo les doy en esta mañana de parte del Señor. Que tomemos la decisión de escuchar la voz de Dios y desechemos, hagamos a un lado aquella voz de temor, porque esa voz viene de parte del enemigo y viene con la intención, les repito, de paralizar nuestra fe. Viene con la intención de que dejemos de escuchar nosotros la voz de Dios. Por eso les pido, por favor, que ustedes no estén distraídos, que ustedes no menosprecien en este momento el estar junto con toda su familia meditando cada día la palabra, junto con su familia orando y pidiendo al Padre Celestial que tenga misericordia de nuestra nación y de las demás naciones de esta tierra. Si nosotros nos dedicamos a eso, si nosotros nos mantenemos en la presencia de Dios, se va a cumplir en nuestra vida lo que dice el Salmo 91. Dice en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive conectado a la presencia de Dios, dice el salmista, morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso significa que el que vive conectado a la presencia de Dios va a recibir la protección de Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Por eso es necesario que nos mantengamos en sintonía con la voz del Señor, que continuamente estemos escuchando las buenas noticias del Evangelio y las estemos proclamando a todas aquellas personas que no conocen a Dios, a toda esa gente que el día de hoy está llena de pánico y de temor, a toda esa gente que está pronosticando que lo que viene en la economía va a ser peor que lo que está sucediendo en la salud. No, la Biblia dice claramente que a los hijos de Dios en este tiempo de juicio no nos va a ir mal, nos va a ir bien. Por eso podemos nosotros darle gracias al Señor. Quiero también, hermanos, que el día de hoy escudriñemos algunas cosas que el Señor nos quiere enseñar a través de este mismo libro del profeta Isaías, pero en el capítulo 26. Les animo que ahí en sus hogares abramos nuestra Biblia en Isaías capítulo 26. Solamente tienen que avanzar unas páginas en su Biblia. Ya estábamos meditando Isaías capítulo 3, ahora vamos a Isaías capítulo 26. Y mientras tanto, mientras buscas en tu Biblia este capítulo, pregúntale a tu familiar que tienes cerca qué voz estás escuchando. Y dile, yo estoy escuchando la voz de Dios. Y yo les digo a ustedes, hermanos, yo estoy escuchando la voz que viene del cielo. Y por eso estoy confiado, por eso estoy animado. Porque la voz del cielo nos está diciendo que nos va a ir bien. La voz del cielo nos está diciendo que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y eso es lo que nosotros debemos de seguir escuchando. Isaías capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 3, es lo primero que quiero que meditemos en este capítulo.
¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo que hagamos nosotros durante este tiempo? Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel, escuchen aquí, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice claramente este versículo, hermanos, que el Señor se compromete, escuchen, a guardar, esto me agrada mucho lo que dice este versículo, en completa paz. No dice este versículo que nos va a guardar con un poco de paz. Dice que en completa paz. ¿A quiénes? A aquellos cuyo pensamiento está perseverando en el Señor. ¿Qué significa esto? Que si nosotros mantenemos nuestros pensamientos y nuestra confianza en la palabra de Dios, en llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios, Él se va a encargar, mientras nosotros hacemos esto, de guardar nuestras vidas, de guardar nuestros hogares, de guardar nuestras familias en completa paz. En hebreo, la palabra paz se traduce como shalom. Y shalom, hermanos, en el idioma hebreo significa falta de nada. Significa que el Señor se va a encargar de suplir todo lo que nos haga falta. En este tiempo que se necesita protección, en este tiempo que se necesita sanidad, el Señor se va a encargar de que todas esas cosas vengan a nuestra vida. Él se va a encargar de dárnoslas. Él se va a encargar de suplirnos. Y por eso nosotros lo que tenemos que hacer para que esto se cumpla es mantener nuestros pensamientos y nuestra confianza en el Señor. Aunque haya gente, y va a haber gente que te va a decir, pero deja de leer la Biblia, pero mejor empieza a preocuparte porque después no vas a tener trabajo, no vas a tener comida. El Señor se va a encargar de que no te falte trabajo, de que no te falte comida. Y si por un tiempo el Señor va a permitir que no trabajes físicamente, el momento que necesitas para tu familia. Lo único que hay que hacer, les repito, es mantener nuestros pensamientos meditando, pensando, obedeciendo la palabra de Dios, porque de esa manera nosotros vamos a demostrar que confiamos plenamente en el Señor. Nosotros, hermanos, nunca vamos a poder evitar los conflictos en el mundo, pero sí podemos, en medio de esos conflictos, en medio del caos, en medio de la pandemia, sí podemos mantener nuestros pensamientos y nuestra confianza en el Señor. Sí podemos seguir viviendo en obediencia. Si lo hacemos, hermanos, como el Señor nos pide en este versículo, va a haber completa paz en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros hogares. Esto es lo que el Señor se compromete a hacer con aquellos que nos mantengamos obedeciendo lo que dice su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén desde sus hogares, hermanos? Vamos a continuar leyendo un segundo versículo, versículo 4. Dice este versículo: confíen en Jehová. Dile a tu familiar, confía en el Señor. El Señor no está diciendo confíen en que ya va a aparecer una vacuna en contra del coronavirus. Confíen en que ahorita tienen un empleo y por eso no se deben de preocupar. No, Dios no está diciendo eso. Él no está diciendo confía porque tienes mucho dinero para esta contingencia. Dios lo que está diciendo en su palabra es que confiemos en Él. Y dice Isaías que nuestra confianza en Dios debe de ser perpetuamente. O sea, en todo momento, en medio de toda situación, en medio de todo problema, en medio de toda dificultad que enfrentemos. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir confiando en el Señor de manera continua. Y dice Isaías, ¿por qué debemos hacer eso? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías utiliza aquí la figura de una fortaleza, porque la imagen de la fortaleza, hermanos, simboliza la constante protección de Dios hacia su pueblo. Escucha esto. La imagen de la fortaleza que utiliza aquí Isaías simboliza la constante
protección de Dios hacia su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios de manera constante nos está protegiendo a todos los que formamos parte de su pueblo? Yo lo creo con todo mi corazón, hermanos. Por eso mi corazón no tiene temor. Por eso yo no he caído en angustia ni voy a caer, porque igual que el apóstol Pablo, yo puedo decir en este día, yo sé en quién he confiado. Y sé que el Señor nunca defrauda a ninguna persona que confiemos en Él. Tú sabes también esto, hermano, yo sé que lo sabes. Por eso no debes de tener temor. Por eso tú debes de mantenerte confiado de manera constante en nuestro Dios. Versículo 8 de Isaías 26. Dice en este versículo: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Aquí aprendemos, hermanos, otra cosa muy importante. Dice Isaías que también en el camino de los juicios de Dios, Él había esperado. Y nosotros debemos de decir lo mismo en este día. Que en medio de tiempos de juicios, en medio de tiempos difíciles en la tierra, nosotros seguimos esperando. Nosotros seguimos confiando en el Señor, nosotros seguimos obedeciendo a nuestro Dios, nosotros seguimos creyendo en las promesas que Él nos ha dado. Eso es lo que Isaías nos está diciendo aquí, que en medio de esos tiempos Él seguía confiando y obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Y saben por qué Isaías decía esto? Porque Él dice en este mismo versículo que su mayor deseo que tenía en su corazón era glorificar el nombre del Señor. Cuando nosotros vivimos con ese deseo en nuestro corazón, hermanos, no nos va a costar trabajo obedecer al Señor. Al revés, va a ser algo grato vivir en obediencia a sus mandamientos. Por eso, el día de hoy, igual que Isaías, nosotros también debemos de vivir así, con ese deseo de todo corazón de agradarle a Él. No debemos de buscar agradarnos a nosotros o agradar a otras personas. Tenemos que vivir siempre con el deseo en nuestro corazón de agradarle al Señor, de vivir una vida que sea grata delante de sus ojos, porque de esa manera, hermanos, vamos a demostrar que nosotros, a pesar de que pueda haber juicio en la tierra, a pesar de que pueda haber situaciones difíciles, de esa manera nosotros demostramos que seguimos confiando en el Señor. Vamos a continuar, ahora vamos a leer el versículo 9. Dice aquí Isaías: con mi alma te he deseado en la noche. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, igual que Isaías, han expresado esto en oración delante del Señor? ¿Cuántos desean estar en esa comunión con Dios que incluso en la noche ustedes están orando, ustedes han estado meditando la palabra, ustedes han estado teniendo en cuenta los mandamientos del Señor? Dice aquí Isaías: en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. ¿Eso qué significa? Que mientras Isaías viviera, mientras Dios le diera la bendición de tener vida física en esta tierra, Isaías dijo lo siguiente: que mientras él estuviera vivo, él madrugaría a buscar al Señor. Hermanos, ahorita es un tiempo en el que nosotros debemos de madrugar a buscar a Dios, pero no solo ahora, debemos hacerlo cada día, aún después de que pase esta situación que se está viviendo en la tierra. Debemos de madrugar para buscar su rostro, para buscar su presencia, para conocer cuál es su voluntad para cada día de nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, nosotros vamos a ser guiados por el Señor, vamos a ser protegidos, vamos a ser prevenidos aún de aquellas cosas
que el enemigo quiera traer de manera oculta sobre nosotros o sobre nuestras familias. Por eso les animo a que, igual que Isaías, nosotros le podamos también buscar al Señor de esta manera. Cuando Isaías habla de la noche y de la madrugada, lo que Isaías te está tratando de decirnos es: mientras yo viva, yo he decidido buscar al Señor de noche y de día. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, de noche y de día. En la mañana, a mediodía y por la noche, en la madrugada, tenemos que persistir en buscar la presencia del Señor. Si nosotros buscamos su presencia y permanecemos allí, la Biblia nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 16, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su vista. En su presencia. En su presencia hay protección. En su presencia hay bendición. En su presencia hay seguridad. En su presencia hay paz. En su presencia hay salvación. En su presencia hay respuesta para todo problema, para toda necesidad. Por eso nosotros, como Isaías, debemos de hacer ese compromiso de decir: mientras yo viva, yo he decidido buscar al Señor de noche y de día, en la tarde y en la madrugada, porque ese es el mayor deseo que había en el corazón de este profeta, y ese es el deseo que Dios también haya en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a ver qué dice en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, por favor. Pónganle aquí un separador al libro de Isaías, porque Isaías, en lo que lo buscan, Isaías dice en este versículo 8, en este versículo 9, por favor, dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Escuchen lo que sigue diciendo: porque luego que hay juicios tuyos en la tierra. ¿En dónde hay juicios de Dios? Dice Isaías: en la tierra. Ahorita está habiendo un tiempo de juicio en la tierra. Dice que cuando Dios envía tiempo de juicio sobre la tierra, los moradores del mundo, esta frase, los moradores del mundo, se refiere a los que no conocen a Dios aún. Se refiere a las personas que están viviendo haciendo su propia voluntad, sin tomar en cuenta la voluntad de nuestro Dios. Pues dice Isaías que cuando Dios envía juicio sobre la tierra, esa gente que no quiere vivir en obediencia a Dios, esa gente que tal vez hasta se ha estado burlando de Dios, esa gente que ha estado viviendo en maldad, en pecado, en violencia, en vicios, que ha estado viviendo en rebeldía, esa gente va a aprender justicia. Esa gente, hermanos, va a darse cuenta de que Dios no va a pasar por alto la injusticia y que tarde o temprano Dios la castiga. Por eso es que hay juicio ahorita sobre el mundo, porque en muchas naciones de la tierra hay personas que han estado viviendo totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y decía un hermano en la semana, decía que nosotros los justos no debemos de temer cuando nosotros estamos bien delante de Dios. Pero él le decía a los hermanos que les estaba compartiendo, les decía: pero lo que sí me preocupa es que haya hermanos que estén viviendo en desobediencia a Dios, porque entonces sí, ellos sí se tienen que preocupar. Cuando se vive en desobediencia a Dios, hermanos, la Biblia nos enseña que Dios no hace acepción de personas, que Dios no tiene favoritismo, ni siquiera con aquellos que ya somos hijos suyos. De hecho, su palabra dice que cuando hay juicio en la tierra, sobre los primeros que comienza el juicio es sobre los hijos que están viviendo en desobediencia. Oigan esto, en desobediencia. Los que estamos viviendo en obediencia no tenemos que tener temor. Por eso, si hay alguien que necesita pedirle al Señor perdón por alguna actitud que ha estado teniendo, por alguna desobediencia, por algún pecado, es el momento en que lo puede hacer. Y la Biblia dice que si lo hacemos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. La Biblia dice que las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana. ¿Qué significa eso? Que el amor de Dios es tan grande para con toda la humanidad, que cada día que nos da de vida es un día de una nueva oportunidad para reconciliarnos y ponernos a cuentas con Él. Para poder decirle: Señor, he pecado,
pecado, he sido desobediente, pero el día de hoy me arrepiento y tomo la decisión de vivir de acuerdo con tu palabra, de acuerdo con tu voluntad. Cuando tú y yo vivimos así, no tenemos que tener temor del castigo, temor del juicio. Eso es lo que Isaías nos trata de enseñar aquí. En Eclesiastés 8:11, espero que ya estemos ahí, voy a leer del versículo 11 hasta el versículo 13, pero lo voy a leer en la traducción de la Biblia del lenguaje actual. Dice en el versículo 11: cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. Y eso es verdad. Por eso es que mucha gente está pecando, porque Dios generalmente no da la retribución de manera inmediata sobre el que está viviendo en pecado. Pero tarde o temprano, hermanos, ese castigo de aquellos que están infringiendo la voluntad de Dios va a venir a sus vidas. Y eso es lo que nos dice aquí. Dice, cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. Pero ahora escuchen lo que dice el versículo 12. Tal vez haya gente malvada que peque y vuelva a pecar y viva muchos años, pero yo sé que no les irá bien. Oigan lo que está diciendo aquí Salomón, que es el escritor de este libro de Eclesiastés. Tal vez haya gente malvada que peque y vuelva a pecar, porque esa gente piensa que nunca va a cosechar la maldad que ha estado sembrando. Sin embargo, dice aquí Salomón, y aunque esa gente peque y vuelva a pecar y viva muchos años, Salomón sabía que a esa gente no les iba a ir bien, ni iban a vivir mucho tiempo. Dice aquí, pasarán por la vida como una sombra. Una sombra es algo pasajero, es algo momentáneo, algo breve. Esa gente va a pasar como una sombra, la gente que vive en pecado y en maldad, dice Isaías, porque no respetan a Dios. Pero escuchen lo que Isaías nos dice ahora a los que confiamos en Dios. En cambio, a quienes aman y obedecen a Dios, les irá mejor. Prácticamente es lo mismo que Isaías nos dijo en el capítulo 3, versículo 10. Isaías 3:10 dice, dígame al justo que le irá bien. Eclesiastés 8:13 dice, en cambio a quienes aman y obedecen a Dios, les irá mejor. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana a ustedes, hermanos, y a su servidor. Que a los que lo amamos y lo obedecemos en su palabra, en sus mandamientos, nos va a ir mejor, nos va a ir bien. Que en esta hora de prueba que ha venido sobre el mundo, nosotros seremos librados de todo juicio. Solamente el juicio es para probar el corazón de esa gente, porque Dios a través de esto va a utilizar este juicio para que muchas personas vengan al conocimiento de su palabra, para que muchas personas que habían estado viviendo en pecado y en maldad se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios y comiencen a vivir una vida que sea grata a los ojos de nuestro Dios. Vamos a continuar, hermanos. Regresemos al libro de Isaías en el capítulo 26 y vamos a ver ahora el versículo 12, por favor. Isaías 26, 12. Si ya están ahí, escuchen con atención lo que dice este versículo. Jehová, tú nos darás paz. ¿Quién dice Isaías que nos va a dar paz? ¿Quién es el único que nos puede dar la paz? Isaías dice de manera muy clara que solamente la paz nos la puede dar nuestro Dios. Dice, porque también hiciste nosotros todas nuestras obras. Isaías, hermanos, nos dice en este versículo una vez más que a diferencia del destino que les espera a los malvados, al pueblo justo le espera tiempo de paz. Al pueblo que ama a Dios le espera tiempo de paz. ¿Cuántos creen que el Señor va a permitir que los que creemos en Él en este tiempo de juicio experimentemos su paz?
experimentemos su bendición, experimentemos su protección. Para nosotros no es un tiempo de destrucción, para nosotros no es un tiempo de juicio. Espero que tú en tu hogar le puedas dar gloria a Dios en este momento. Dice también otro versículo, versículo 20. Vean lo que dice aquí: anda, pueblo mío. Vean lo que el Señor nos dice a los que somos su pueblo: entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Este versículo pareciera que se acabara de escribir el día de hoy en los principales periódicos del mundo, no nada más de nuestra nación. Hoy a todo mundo las autoridades en los diferentes gobiernos del mundo le están dando la indicación, la instrucción, la orden de que nos quedemos en nuestros hogares, de que por un tiempo nosotros podamos estar pues en nuestros aposentos, en nuestras casas, que nos escondamos un poquito. Porque la gente que no conoce a Dios piensa que de esa manera vamos a poder evitar que se pueda contagiar más gente del virus que hoy está atacando a muchas personas. Pero aquí el Señor, cuando habla, hermanos, cuando en este versículo se habla o se utiliza la palabra esconderse, cuando se utiliza la palabra entrar en nuestros aposentos, lo que el Señor está diciendo es que durante este tiempo de juicio Él está convocando a su pueblo a mantenerse unido con su familia, a estar en familia, buscando su rostro, buscando su presencia, a estar en oración, a estar en meditación de su palabra. Esta es una convocatoria que Dios está haciendo en este momento a todos los que somos parte de su pueblo. Pueblo mío, quiero que como familia me busquen. Pueblo mío, quiero que como familia oren y mediten en mi palabra. Y ese es el consejo que estamos recibiendo. En tiempos de juicio, esa es la mejor manera de protegernos en contra de toda calamidad, en contra de toda peste, en contra de toda situación adversa. Esto que Isaías escribe, hermanos, también nos recuerda la primera Pascua, cuando el pueblo de Dios permaneció en sus casas, cuando Dios por medio de Moisés le dijo a ese pueblo de Israel que mientras Él le quitaba la vida a los primogénitos de Egipto, ellos permanecieran en sus hogares. Y Dios les dijo que qué es lo que tenían que hacer. Él les dijo que debían de sacrificar un cordero que simbolizaba ya al Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y que con la sangre de esos corderos ellos pintaran los dinteles de sus puertas para evitar que sobre sus hogares del pueblo de Dios entrara la muerte y cobrara la vida de los primogénitos de Israel. Ellos fueron obedientes a la instrucción y evitaron que viniera juicio sobre ellos por su obediencia a lo que el Señor les pidió. Y hermanos, nosotros también tenemos el día de hoy que obedecer. Obedecer sí a nuestras autoridades gubernamentales, pero sobre todo también obedecer a la autoridad suprema del universo, que es nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Él nos está diciendo: quiero que como familias se reúnan, quiero que como familias me aparten un tiempo y oren y mediten mi palabra. Quiero que como familias ustedes confíen de que el pacto que Cristo ha hecho con ustedes a través de su sangre los va a proteger, los va a guardar de toda peste, de toda mortandad. Porque la Biblia nos enseña que si la sangre de esos animalitos, de esos corderos, tuvo el poder para proteger de Israel en ese tiempo, cuanto más, dice la carta a los Hebreos, tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados y también para protegernos de toda peste, de toda plaga, de toda mortandad que venga sobre esta tierra.
si tú te mantienes siendo obediente a las instrucciones de Dios como lo hizo el pueblo de Israel en ese tiempo, en Éxodo 12, tú y yo no tenemos que tener temor de que la peste, de que la plaga pueda venir y tocar nuestros hogares. ¿Cuántos dan gracias a Dios en sus casas por esto? Vamos, por favor, también, vamos a ver ahora lo que dice el Salmo 27, versículo 4 y 5. Por favor, acompáñenme al libro de los Salmos en el capítulo 27 y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. ¿Cuál es el mejor lugar para escondernos, hermanos, de toda esta peste, de todas estas plagas que están viniendo sobre la tierra? Aquí se encuentra la respuesta. Salmo 27, versículo 4 y 5. Voy a leer el 4, dice: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Este salmo lo escribió el rey David y él dice aquí: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Vean lo que él le pedía al Señor y lo que él buscaba de manera constante: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Cuántos días pedía David a Dios, que le permitiera el Señor estar en su casa? Dice este versículo que él le pedía que le permitiera estar en su templo, en su casa, todos los días de su vida. ¿Por qué quería David estar ahí? Dice aquí: para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque ¿cuántos saben? Les vuelvo a repetir que también el mismo David escribió el Salmo 16, versículo 11, donde él plasmó esto que dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Cuando nosotros buscamos la presencia de nuestro Dios, hermanos, vamos a experimentar gozo, vamos a experimentar deleite, vamos a experimentar, como ya lo vimos, paz, bendición, protección. Vamos a experimentar vida en abundancia, vida eterna. Por eso David fue un hombre que él pedía al Señor y él buscaba de todo corazón estar en la casa del Señor, o sea, en la presencia de Dios todos los días de su vida. Y tú y yo, mi hermano, mi hermana, la mejor manera de protegernos de esta situación que hoy ha venido sobre el mundo es haciendo lo que hizo David, buscando todos los días la presencia de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Meditando su palabra, buscando al Señor en oración, viviendo en obediencia a sus mandamientos. Si nosotros hacemos esto, vamos a, igual que David, a vivir en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, y también vamos a poder experimentar, igual que él, todo lo que Dios tiene ya reservado para cada uno de nosotros por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Versículo 5. ¿Por qué otra razón David pedía al Señor estar todos los días de su vida en su presencia? Dice: porque él, escucha esto, fíjate bien quién dice David que lo iba a esconder. Porque él me esconderá en su tabernáculo. Su tabernáculo también se refiere a su presencia. Porque él me esconderá en su presencia en el día del mal. No, nosotros, hermanos, a veces pensamos que lo que nos puede guardar del mal es electrificar la barda de nuestra casa. Lo que nos va a guardar del mal es contratar una escolta que cuide de nosotros cuando salimos a las calles. Lo que nos va a guardar del mal es tener mucho dinero, mucho poder o mucha fama. Nada de esas cosas, dice David. Y David era el rey de Israel. David tenía mucho dinero, fama, poder, muchas cosas. Pero él dijo: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal.
Dios, hermanos, si nosotros le buscamos como Él nos ha pedido que lo hagamos en esta hora, Él nos va a esconder de todo peligro, de todo mal. Él se va a encargar de destruir toda peste, toda mortandad que quiera venir a tocar nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que vivir buscando su presencia. Sigue diciendo David: me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Cuando tú estás en la presencia de Dios, hermano, el enemigo no te puede tocar. El enemigo no puede hacer nada en contra tuya ni de tu familia. La Biblia nos dice que, por ejemplo, Job, cuando el enemigo se dio cuenta que Job tenía un cerco alrededor, Dios lo había puesto alrededor de él y de su casa. Y la Biblia dice que el diablo tuvo que ir a pedirle permiso a Dios para poder tocar a Job y a su familia. Y lo pudo tocar solamente porque Dios se lo permitió. Pero si Dios no lo hubiera permitido, el enemigo jamás hubiera tocado a Job. Pero ahí aprendemos lo que dice este Salmo 27, que el Señor nos va a ocultar, y Él nos oculta en el día del mal, que Él nos oculta en lo reservado de su morada y nos pone sobre una roca en alto. Esa roca en alto ya está hablando de esa seguridad que vamos a tener los que confiamos en Cristo. Esa roca en alto es Cristo. Y cuando nosotros estamos viviendo en obediencia a Dios, nosotros vamos a estar protegidos de todo peligro y de todo mal, porque Jesucristo mismo se va a encargar de ponernos en alto para evitar que ninguna plaga nos pueda tocar. Y vamos a regresar para terminar, hermanos. Vamos por favor nuevamente a Isaías 26. Y ahora vamos a leer para terminar el versículo 21. Dice así: porque he aquí que Jehová sale de su maldad para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Aquí nos damos cuenta que tarde o temprano, hermanos, quienes están actuando mal van a recibir un juicio de Dios debido a su maldad, debido a sus pecados. Es por eso que les repito, hoy hay juicio sobre la humanidad, pero sobre la humanidad que está viviendo en pecado. El juicio no es enviado para los hijos de Dios. Por eso este versículo nos lo expresa claramente. Dice: y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Qué significa eso? Significa que Dios va a sacar a la luz todo pecado, toda maldad de aquella gente que no ha querido arrepentirse, de todas esas personas que han estado viviendo de una manera desordenada. Por eso es que el Señor Jesucristo en Mateo 10:26 dijo, yo quiero leerles este pasaje en Mateo 10:26, escuchen lo que Cristo dijo. Dice así: así que no los temáis, porque nada hay encubierto, escuchen esto, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Aquí vemos claramente lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 10:26, es lo mismo que Isaías dice en Mateo 26:21, que el Señor se va a encargar de que aún la gente que ha conspirado de manera secreta en contra de otros, esas conspiraciones secretas, el Señor se va a encargar de que salgan a la luz. Si alguien está haciendo algo de manera secreta, si no se arrepiente en este tiempo, el Señor se va a encargar de que su pecado sea descubierto. Por eso es importante que la gente que ha estado tratando de esconder sus pensamientos y acciones vergonzosas, en lugar de tratar de seguirlas escondiendo, hoy tome la decisión de confesárselas a Dios y arrepentirse de esas cosas y pedirle al Señor que le perdone. Y si lo hace, Dios, que es fiel y justo, le va a perdonar y le va a limpiar de todo pecado. Quiero terminar haciendo una invitación para aquellas personas que me están viendo a través de este video. Aquellas personas que aún no conocen a Dios, la invitación que
que les hago es a que hoy tomen la decisión de abrirle su corazón a Cristo, de permitirle que Él entre a sus vidas como Señor y como Salvador. Si usted desea recibir a Cristo en su corazón, le pido que ahí donde está, usted repita conmigo esta oración y diga: Padre Dios, te pido que me perdones por todos los pensamientos y acciones vergonzosas que he cometido. Me arrepiento de todas esas cosas. Me arrepiento de haberte ofendido. Y te pido, Padre, que me perdones y que me limpies de todos mis pecados. Señor Jesucristo, el día de hoy tomo la decisión de abrirte la puerta de mi corazón. Y te pido que entres a mi vida. Te acepto y te reconozco como mi único Señor y mi único Salvador. Y te doy gracias porque tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados, para perdonarme y darme la vida eterna. Te agradezco porque yo creo que a partir de este día tú has entrado a mi vida y te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted ha hecho esta oración, quiero felicitarle y quiero decirle que a partir de hoy usted ha pasado a ser parte de la familia de Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios. Ahora también le animo a que comience a alimentar su espíritu y su alma a través de la meditación de la palabra de Dios. Le animo a que se siga conectando a través de este medio para que usted pueda seguir recibiendo enseñanza de la palabra de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesucristo a todos ustedes, hermanos míos, y aquí a la distancia oro al Señor que Él siga llevando a cabo el propósito que tiene para sus vidas y sus familias. Le pido a nuestro Padre Celestial que Él guarde y ponga alrededor de ustedes un cerco de ángeles, que guarde sus vidas, que guarde sus familias, que guarde a sus hijos, que guarde a sus padres, que guarde a sus hermanos de todo peligro y de todo mal. Y hermanos, una vez más, les quiero decir que les amamos y que estamos deseosos de volver a vernos de manera personal. Estamos deseosos de poderles saludar, de poderles dar un abrazo afectuoso en Cristo. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, en esta hora queremos darte las gracias por tu bendita palabra. Padre, ayúdanos a que nosotros podamos permanecer buscando tu presencia, a que nosotros podamos permanecer viviendo en obediencia a tus mandamientos, para que de esa manera, Padre, tú puedas librarnos de toda peste, de toda plaga, de toda tribulación. En el nombre de Jesús, nosotros, Padre, te damos las gracias y te alabamos y te bendecimos por tu bondad, por tu generosidad, por tu protección, por esa paz que nos has dado, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nosotros, Señor, no tenemos temor, porque dice tu palabra que tu perfecto amor ha echado fuera todo temor de nuestros corazones. Por eso, Padre, nosotros seguimos buscando tu rostro, buscando tu presencia. Ayúdanos, bendito Padre, a no desconectarnos de tu presencia, a no dejar de orar, a no dejar de meditar tu palabra y a no dejar de ser obedientes a todos tus mandamientos. Ayúdanos a que este tiempo en que estamos en nuestros hogares lo podamos invertir en buscar tu presencia, en buscar tu rostro. Permítenos, Padre, ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Hoy hemos decidido escuchar tu voz, no la del enemigo. Y pedimos que todo aquello que el enemigo ha tratado de hablar a nuestras mentes y corazones, que usted, Padre, lo quite de nuestras vidas y que solamente permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón la voz de su Santo Espíritu. Todas las buenas noticias que usted nos ha dado a través de su bendita palabra. Gracias le doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos,
Dios les bendiga a todos. Estén al pendiente porque vamos a estar transmitiendo a través de esta señal para que podamos seguirnos conectando y seguirnos comunicando y seguirnos alimentando con la palabra de nuestro Dios. Espero que el día de mañana podamos conectarnos a las 8 de la noche para tener un pequeño devocional familiar junto con todos ustedes en sus hogares. Que el Señor los guarde, que el Señor los proteja. Gracias. Dios les bendiga a todos. Un saludo y un fuerte abrazo en Cristo Jesús para todos. Bendiciones.